Bueno, empezamos con esta charlita en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Bueno, seguimos con la virtud de la esperanza y a modo como repaso, porque hace como una semana más o menos que fue la última charla, porque la que estaba programada anteriormente tuvimos un problemita y entonces no pudimos ahí hacerla. Pero tengamos presente que en cosas que vimos anteriormente, el motivo primario, principal, por el cual nosotros confiamos en que podemos alcanzar la vida eterna, por el cual nosotros esperamos, esa es la palabra propiamente, es esa omnipotencia auxiliadora de Dios. O sea, que Dios tiene todo poder para auxiliarnos a nosotros, para socorrernos a nosotros y darnos lo necesario para llegar al cielo. Y se dice en teología connotando, o sea, como también marcando esa omnipotencia auxiliadora, pero también o remarcando junto con esa omnipotencia auxiliadora su misericordia, que es un atributo que constantemente en la Biblia se muestra de Dios, y su fidelidad a su palabra. Y si Dios dice que nos quiere salvar, que nos ama, etc., Dios es fiel. Entonces es misericordioso y es fiel. Los pecados también que habíamos visto, los pecados contra la esperanza son por exceso o por defecto. Por exceso es decir, de creer que espero que me puedo salvar por mí mismo sin necesidad de la gracia, y eso se llama presunción, que en realidad no sucede casi nunca en la gente buena, eso por supuesto no. Y por defecto, por falta de confianza, por falta de esperanza, que es la desesperación, porque en última instancia no confío en Dios. Entonces el motivo principal, dije, es la omnipotencia auxiliadora de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven, como dice el texto de la Escritura, y esa voluntad de Dios se aplica a todos sin ninguna excepción. No es que dice quiero que todos los de acá se salven y los de allá más o menos o no. Todos los hombres. Ahora bien, hay que aclarar una cosa. Dios quiere eso, pero por otro lado somos libres y Dios respeta la libertad humana. Dios no atropella nuestra libertad. En algún sentido tal vez nos gustaría decir, bueno Señor, no respetes mi libertad, haz todo lo que quiera para salvarme, no quiero que me estés respetando mi libertad. Pero Dios respeta la libertad humana, por lo tanto, el que quiere se salva y el que quiere se condena, porque somos libres. Si el pecador no quiere arrepentirse, Dios lo respetará. Claro que la gracia de Dios puede cambiar el corazón más obstinado de todos, por supuesto, pero siempre se respeta la libertad del hombre, que eso es fundamental. Dios no tiene misericordia, sino que, más correctamente hablando, hay que decir que Dios es misericordia. Dios no tiene atributos, sino que Dios es eso, porque no es que tenga cosas accidentales que se agregan a Él, sino que Él es toda la misericordia. Se podría poner alguna objeción como para hacerlo esto más dialéctico y nos ayuda a entender un poquito más. Entonces, al modo de objeción podríamos decir, bueno, Dios es infinitamente misericordioso, sí, perfecto. Pero también, y eso nos invita a tener esperanza, porque esperamos porque Dios es misericordioso. Pero también Dios es infinitamente justo. Y si Dios es infinitamente justo, si yo hice algo que está equivocado, entonces, bueno, si está mal, si es un pecado, entonces Dios aplicará su justicia y por lo tanto ya no tengo tantas esperanzas. La esperanza es como que se disminuye un poco. Entonces, esa es la objeción que se resuelve de muchas maneras. Yo digo una de ellas como una de las tantas maneras en que se puede explicar esto de modo más simple, para mostrar que la misericordia no va en contra de la justicia, sino que la misericordia en realidad sobrepasa la justicia. Santo Tomás pone un ejemplo, yo lo voy a hacer con dinero, él no lo hace así, pero supongamos que yo le debo a un amigo $100. Si voy y le doy $80 y le digo, aquí te estoy devolviendo lo que te debía, estoy faltando a la justicia, porque en realidad le debía 100 y solo le estoy dando 80.
Pero si voy a mi amigo y le doy 120, no solo que cumplo con la justicia, sino que además la rebaso, la supero, le doy algo de más que no me lo pide la justicia, pero porque quiero, se lo puedo dar. Por eso que está la justicia de Dios, que es infinita, pero la misericordia de Dios sobrepasa a la justicia. Santa Teresita de Lisieux, doctora de la Iglesia, dice que ella confiaba tanto en la misericordia de Dios como también en su justicia, porque como Dios es justo y Dios sabe que somos miserables y que somos débiles y que caemos muchas veces, en justicia, como sabe que somos así, no nos va a exigir lo que le podría exigir, no sé, a un ángel, por decirlo de otra manera. Entonces, nadie puede tener temor a esa justicia. Y eso ella lo decía inspirada por el Espíritu Santo, por supuesto, ¿no? Porque es quien la movía a pensar en eso y tener una esperanza grandísima. Entonces, el Señor tendrá en cuenta eso, no solo nuestras debilidades, sino también cuántas cosas, ¿no? Ahora más, en la actualidad, cómo se ve en la gente. Cuánta gente que no ha tenido buena educación o que ha tenido dramas familiares muy importantes o que han tenido crisis desde pequeños y por lo tanto se hace muy difícil después que ellos se muevan a obrar bien porque nadie los educó, nadie los invitó a vivir la virtud, no saben qué es la virtud, ni conocen a Jesucristo. Dios tiene en cuenta todo eso, por supuesto, Dios tiene en cuenta todo eso. Entonces uno a veces ve el exterior de tantas personas que es decadente, pero Dios conoce el fondo de cada uno de ellos y todo su exterior. Como dice la liturgia, aquí solo tú conociste, porque la misericordia de Dios es incansable, es inabarcable, es interminable, no se cansa. Entonces, eso es una verdad que tiene que ayudarnos como para entender por qué nuestra esperanza tiene que ser tan fuerte y tan segura. E incluso a veces esa misericordia, no solo que es incansable, sino que además se adelanta. Muchas veces eso se apresura. Como aquel caso del Evangelio cuando le llevan al paralítico a Jesucristo y Jesucristo le dice, tus pecados te son perdonados. No le habían pedido que le perdonen los pecados. Pues no le preguntaron eso, no le pidieron. Sin embargo, Cristo se adelanta y le dice, tus pecados son perdonados. Y entonces ahí otra vez un ejemplo de la misericordia que siempre como que nos gana, se anticipa, nos gana de mano. Entonces la justicia es infinita, pero la misericordia también. Las dos son como un torrente de gracia que viene desde el cielo hacia nosotros, tanto la justicia como la misericordia. Pero con una diferencia. La justicia cuando viene derramándose desde el cielo hacia nosotros se encuentra con un dique, con un obstáculo, que es la cruz de Cristo, es la crucifixión de nuestro Señor. En cambio, la misericordia llega lisa y llanamente hacia nosotros, así, con toda su abundancia, todo su caudal y toda su fuerza. No tiene ningún obstáculo en el camino del cielo hacia nosotros. Y ahí está como muy, si se quiere, muy simplemente o figurativamente explicado esa diferencia entre una y otra. Decíamos en los primeros días que estábamos hablando de la esperanza, que esta nos da seguridad, nos da certeza absoluta porque nos apoyamos entonces en la omnipotencia auxiliadora de Dios y por lo tanto confiamos que sí podremos obtener la vida eterna. Vamos a una segunda objeción, como para seguir discutiendo esto. La Iglesia ha enseñado, incluso oficial y formalmente, que al menos una revelación especial de Dios, nadie tiene asegurado el don de la perseverancia final. Nadie. Estamos ahora acá vivos y ninguno de nosotros, repito, excepto que haya una revelación especial de Dios y particularísima de Dios, sino nadie sabe si va a perseverar hasta el fin. Entonces la conclusión podría ser, bueno, entonces la esperanza no es tan segura, no es tan cierta, no nos da tanta paz. Vamos a ver cómo hay que entender esto, para que se entienda bien la enseñanza de la Iglesia, toda la enseñanza de la Iglesia, lo que se dice acerca de un tema y acerca del otro, lo que se dice acerca de la certeza de la esperanza y por otro lado también esta definición que acabo de decir recién de que nadie tiene asegurada la perseverancia final, salvo alguna revelación especial que Dios me haya querido hacer a mí, diciéndome, bueno, si tú vas a perseverar, como a Sor Lucía, la Virgen de Fátima.
que le preguntó, ¿voy a ir al cielo? Sí, irás al cielo. Y Jacinta también. Y Francisco también. Sí, le dijo que sí. Fue una revelación especial, particular para ella. Pero nosotros tenemos en realidad algo mucho más importante que eso. A nosotros la Virgen probablemente no nos diga así. Pero Cristo mismo lo dijo. Eso está en el Evangelio. Entonces hay que ir al texto del Evangelio, que eso es la revelación de Dios y esa es la enseñanza oficial con la que nosotros podemos valernos y estar seguros de nuestra esperanza. Entonces, para esto se puede considerar algunos motivos que nos son señal de predestinación. O sea que predestinación, no voy a entrar en el tema ahora, pero como son signos de que hemos sido predestinados para la salvación. Y por lo tanto, eso da fuerza y seguridad y certeza a nuestra esperanza. Veamos algunos de esos signos, son 6. Voy a explicar brevísimamente cada uno de ellos, excepto uno, que es más que nada solo lo voy a mencionar, nada más. Entonces, si nosotros tenemos esos signos, listo, tenemos derecho a confiar mucho más que en Sor Lucía de que podemos alcanzar la vida eterna. A Lucía se lo dijo la Virgen, sí, irás al cielo. Pero con estos signos que vamos a ver ahora, tenemos más certeza todavía. El primero de los signos de predestinación es vivir habitualmente en gracia de Dios. Vivir habitualmente en gracia de Dios. Es decir, aquella persona que normalmente recibe los sacramentos y vive unida a Dios por ese regalo inmenso que es la gracia santificante, por la cual tomamos parte nosotros de la misma naturaleza divina. Y entonces Dios uno y trino viene a habitar en nuestras almas. Si vivimos habitualmente así en gracia de Dios, ahí es un signo importantísimo. E incluso, supongamos que tuviésemos la horrible desgracia de cometer un pecado mortal, pero si nos confesamos inmediatamente, seguimos así, seguimos viviendo en gracia de Dios y entonces eso muestra que estamos llamados a la vida eterna. Y una persona buena en serio, de vida espiritual en serio, tendría que decir tranquilamente que prefiere ser quemado vivo antes que cometer un pecado mortal. Es un católico bueno de los que tiene que haber muchos aquí en nuestras parroquias, evidentemente. Y nuestros pecados veniales, si bien son horribles, porque cada pecado es horrible, en realidad esos no quitan de nuestra alma la gracia de Dios. Entonces, para todos aquellos que viven regularmente, normalmente, su vida en gracia de Dios, ya ahí tienen un signo que da mucha seguridad y absoluta seguridad y más que suficiente para que esa virtud de la esperanza produzca los efectos que tiene que producir, que es esa confianza en obtener la vida eterna. Vamos a una segunda señal de predestinación que está relacionada con la anterior y es la frecuencia de los sacramentos. Cristo instituyó los sacramentos para nuestra salvación. Los sacramentos son 7, recibimos algunos que los recibimos una sola vez, pero después los que se repiten, dentro de los que se repiten, usamos fundamentalmente 2, que es la confesión y la comunión. Porque hemos sido bautizados alguna vez, confirmados, pero eso solo una vez. Pero después los que se reciben frecuentemente son fundamentalmente 2. La confesión, bueno, al menos para los feligreses de nuestras parroquias está al alcance de la mano, gracias a Dios, por ahora, ¿no? Eso siempre. Entonces pueden hacerlo con frecuencia, cada 2 semanas, una vez al mes, una vez a la semana, cada 2 meses, cada 3 meses, etc. Digo, es un sacramento que tiene el valor grandísimo de cualquier sacramento porque fue instituido al precio de la sangre de Jesucristo, entonces de nuestra parte solo nos queda aprovecharnos del mismo y por eso es tan bueno valerse de la gracia de ese sacramento para fortalecer el alma y evitar caer en pecados, nuevamente. Y después la Eucaristía, que es el más grande de todos los sacramentos. Jesucristo dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Jesucristo no dice tendrá vida eterna, sino que dice tiene vida eterna. Es decir, la Eucaristía nos da esa prenda segura de salvación, o sea, una garantía segura de salvación. Y esa la tenemos todos los días
Al menos yo como sacerdote todos los días. Y muchos de ustedes la tienen todos los días también porque asisten a misa. O podría decir, la tiene a disposición y ya dependería de ustedes si se aprovechan de ella o no. Porque todos los días hay misa en las parroquias. No estoy hablando de este tiempo especial ahora, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de tiempos normales y regulares. Siempre hay misa. Lo que sabemos, se nos pide que al menos los domingos, que es el Día del Señor, evidente. Pero digo, está al alcance de la mano todos los días. Toda la liturgia, los doctores de la Iglesia afirman que la esperanza, la virtud de la esperanza encuentra en este sacramento, en la Eucaristía, esa garantía más grandiosa, la prenda más preciosa, la seguridad como indiscutible. Entonces Cristo se vuelve inseparable al alma que lo comulga. Se empieza a unir con esa alma que lo comulga diariamente de tal manera que si el alma no pone un impedimento y un obstáculo, hace que esa unión ya después se vaya preparando para la unión para la vida eterna. Cuando Jesucristo instituye la Eucaristía, se dirige a cada uno de nosotros de modo individual, de modo personal. Por eso dice el texto, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene, no dice tienen en plural, sino ese que come mi carne y bebe mi sangre, que me lo dice a mí, y se lo dice a cada uno de ustedes, ese tiene la vida eterna. El resto de las promesas de los evangelios son como promesas colectivas, así para todos. Esta es individual, tiene ese matiz, como le dijo al buen ladrón, hoy estarás hoy estarás conmigo en el paraíso. A ti te estoy hablando. Así también con nosotros, de modo particular, estamos ya salvados por anticipado, porque Jesucristo dice, tiene ahora en estos momentos la vida eterna. Es como que me está diciendo, a ti te quiero salvar, a ti. Tercera señal de predestinación, ya con estas dos igual, digo, vivir en gracia de Dios sistemáticamente y recibir la Eucaristía y los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión, listo. Vamos a una tercera, como para que no vayan quedando dudas, y es la oración perseverante. Hay muchos textos en la Biblia, por supuesto, ¿no? Muchos. Yo leo solo uno. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y se abrirá la puerta al que llama. Bien, una cosa es merecer y otra es impetrar. Impetrar es pedir, suplicar. Nosotros no podemos merecer la perseverancia final, porque somos unos pecadores, nadie merece la perseverancia final. Pero sí podemos mendigarla, podemos pedirla, podemos impetrarla. Y si la pedimos constantemente, si rezamos, y le pedimos a Dios que nos lleve a la vida eterna, es imposible pensar que Dios no escuchará nuestras peticiones. Ese mendigarle a Él que algún día vayamos al cielo. No puede Dios dejar de escuchar esas cosas, no puede ser sordo a una petición tan hermosa. San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, decía, el que ora se salva y el que no se condena. Una expresión que tal vez es discutible, ¿no? Por supuesto, con todo respeto a San Alfonso, que digo, es uno de los grandes doctores de la Iglesia, nosotros no somos nada, evidente, ¿no? Pero algunos teólogos muy buenos, posteriores, han dicho, la primera es verdad, el que ora se salva. La segunda tal vez se la podría expresar, y el que no ora podría condenarse, como diciendo, corre el riesgo de condenarse. Por eso es que la oración perseverante es uno de los signos de predestinación, que es lo que pedimos, por ejemplo, en el Padre Nuestro, estamos pidiendo eso. Estamos pidiendo en última instancia también salvarnos, llegar a la vida eterna. Si ustedes entonces tienen una vida de oración, como muchos de ustedes sí la tienen de modo muy serio, muy maduro, particularmente con la posibilidad de la adoración al Santísimo Sacramento, que es una oración siempre mucho más seria, aquel que viene al Santísimo al menos una hora a la semana, y está en silencio frente a Jesucristo. No digo venir a leer un libro, ¿no? Sino venir a rezar, venir a contemplar a Cristo, no a leer. Venir a contemplar a Cristo, contemplar sus misterios, estar con Él,
acompañarlo, a veces tal vez sin decir nada, solo estar en su presencia, al menos 1 hora a la semana, eso ya es una oración muy seria. Y eso es un signo importante de que nuestra esperanza tiene que ser segura, una esperanza sólida. Vamos a una cuarta señal de predestinación. El amor sincero, tierno, un amor entrañable a Jesucristo nuestro Señor. Amarlo. Jesús, como escuchamos ahora en el Evangelio del domingo pasado, es el buen pastor y Él sale en busca nuestra, como buen pastor. Pero ¿qué tal si somos nosotros mismos los que lo buscamos a Él, los que lo amamos a Él? ¿Cómo va Jesucristo a no enternecerse? ¿Cómo va a ignorar esa actitud nuestra que en medio de nuestras caídas y nuestras debilidades, etcétera, igual queremos amarlo? Aunque sea un amor muy pobre y un amor muy frágil, pero que también estamos buscándolo. Eso, evidentemente, ante los ojos de Jesús, tiene un valor enorme que nosotros no nos damos cuenta. Si Él se dejó clavar en la cruz por nosotros, evidentemente su amor es gigantesco. Si nosotros queremos buscarlo así un poquito con Él, eso va a tener como una respuesta de Cristo inmediata. Él podría haber salvado al mundo solo con una sonrisa, así de fácil. Sin embargo, se dejó clavar en la cruz. Entonces nos está mostrando ese poderío de su amor y nosotros solo queremos corresponder. Por eso, si tenemos ese amor entrañable a Jesús, con estas pequeñas fuerzas que por ahí tenemos y que a veces cambian, a veces parece que no lo amamos o lo amamos muy poco, pero nos levantamos. Entonces, evidentemente que tenemos un signo claro también de predestinación. El hecho de saber que al final, el juicio, quien nos juzgará será Jesucristo, nos tiene que dar mucha esperanza. Santa Teresa de Ávila decía eso. ¡Ay, qué alegría ese! ¡Qué alegría! Será el Señor quien nos juzgará. Porque si fuese, por ejemplo, un ángel, que bueno, el ángel es sin pecado, tal vez no se apiadaría, pero es Cristo quien murió por mí, Él me va a juzgar. Entonces eso tiene que darme como una raíz fuerte para la virtud de la esperanza. Es Cristo quien más me ama, mi mejor amigo, mi Padre, quien se entregó por mí, quien me va a juzgar. Y Cristo no cambia. El amor que mostró hace 2000 años históricamente en la cruz, lo sigue teniendo ahora y lo sigue mostrando en estos momentos. Entonces, con esta señal, si nosotros tenemos ese amor a Jesucristo, tenemos que también tener la consecuencia de ese amor, que es esa confianza en que Él nos dará todo para que nos salvemos. Dice nuestro Señor, el que venga a mí, yo no lo rechazaré. El que venga a mí, yo no lo rechazaré. Bueno, más que ya está. Nos quedan 2 más. Una es como tal vez la cereza del postre, pero solo la voy a mencionar, no la voy a desarrollar ahora. La dejamos para otro momento. Y es tal vez una de las más conmovedoras como señal de predestinación. Y es la devoción a la Virgen María. Digo algo que tal vez ustedes ya se imaginaban y ya se daban cuenta que se refería a esto. Bueno, como aclaro en todas las charlitas que vamos teniendo, si tienen alguna pregunta pueden ahora mismo enviar, por supuesto, y si es algo que pueda responder, ahora tenemos unos minutos. Entonces, digo, la devoción a la Virgen María, que dentro de los feligreses de nuestras parroquias eso es bastante manifiesto, es una de las tantas señales de predestinación. Indiqué, no la voy a desarrollar ahora, sino que la dejamos para otro momento. Y sexta señal, sexta y última de las señales, es un gran amor a la Iglesia católica, a la Iglesia de Jesucristo. Cristo instituyó su Iglesia, la Iglesia católica, y como dice el Concilio Vaticano II, la instituyó como un sacramento de salvación. Por eso que algunos dicen, en un sentido análogo, pero es como el 8º sacramento, porque toda la Iglesia es un signo sensible de la presencia de Cristo Salvador y que salva en el mundo. Entonces, cuando decimos, tengo esperanza porque el motivo formal y primario por el que yo espero es esa omnipotencia auxiliadora de Dios, esa omnipotencia auxiliadora de Dios me llega a mí por la Iglesia católica. Entonces, amar la Iglesia. La Iglesia
como cuerpo místico de Jesucristo, la Iglesia como misterio del que nosotros somos parte, desde el bautismo, la Iglesia con toda la realidad sagrada y santa que tiene, que es su cabeza, Jesucristo, y todo lo que Él ha instituido y de lo cual nosotros nos valemos, y que eso también nos lleve a ser justamente hijos fieles de la Iglesia, es decir, hijos que sabemos respetar, que sabemos colaborar, que sabemos tener buen espíritu en nuestra vida de católicos y dentro de cualquier comunidad en la que estemos, porque cualquier comunidad pequeña pertenece a todo un misterio que es mayor que esa comunidad, que es el misterio de la Iglesia Católica. La Iglesia es necesaria para la salvación, necesaria para la salvación. ¿Qué significa eso? Eso significa que si alguien, sabiendo que la Iglesia es necesaria para la salvación, no quiere incorporarse a ella, no puede salvarse. De ahí esa necesidad tan importante de la Iglesia, ¿no? Repito, eso significa que si alguien, sabiendo que la Iglesia es una realidad necesaria para que uno llegue al cielo, no se quiere incorporar a la Iglesia, no puede salvarse. Por eso que no es algo así como optativo. Salvo que por ignorancia, si yo no lo sé, evidente, ¿no? Como millones y millones de personas que ni conocen a Jesucristo, mucho menos la Iglesia. O que si han visto alguna vez algún templo, ni saben en qué consiste o por qué ese templo material, porque es una mera realidad material. ¿No? Quien no conoce el misterio no tiene obligación, pero quien alguna vez se le ha presentado toda la realidad de la Iglesia Católica y supo y entendió, ya ahí es distinto. Por eso los padres de la Iglesia la han representado como el arca de Noé. Entonces, cuando vino el diluvio, solo se salvaron los que estaban en el arca, el resto no se salvó ninguno. Y así también, solo nos salvamos los que estamos en la Iglesia, el resto no se salva. También puedo pertenecer a la Iglesia de modo potencial, insisto, como aquellos que por ignorancia no están formal y oficialmente incorporados, pero sí de modo potencial. Pero si se salva, por ejemplo, un infiel, un pagano que está no sé en qué selva y que nunca, si se salva cuando muere, en realidad se salva por el poder de la Iglesia de Jesucristo, porque es el único misterio por el cual se pueden salvar los hombres, aunque él no lo sepa. Pero no hay otra manera de salvarnos que por Cristo. Y Cristo instituye a la Iglesia como cuerpo místico, como parte de su ser. Estando dentro de la Iglesia, pase lo que pase, siempre tendremos segurísima la salvación. Por eso, amar a la Iglesia es un signo claro de predestinación y es otra vez algo que nos invita a tener una esperanza sólida, firme. De ahí que, por ejemplo, Santa Catalina de Siena, a quien celebramos hace pocos días, hizo tantísimo por la Iglesia, siendo que murió jovencita, con 33 años, pero ella de alguna manera hizo todo su apostolado por el bien de la Iglesia, por el Papa, por todo lo que se seguía. Decía, llevo el peso de la Iglesia sobre mis espaldas, ¿no? Como auténtica hija de la Iglesia. Y como Santa Teresa de Ávila, la gran doctora también de la Iglesia, que al morir lo único que dijo así como último, soy hija de la Iglesia, muero hija de la Iglesia. Hermosísimo, ¿no? Poder también nosotros, en el momento de nuestra muerte, poder pensar en eso. Muero hijo de la Iglesia, fiel a la Iglesia de Jesucristo, fiel a la Iglesia de la que soy parte desde el día de mi bautismo y que me ha dado todo lo bueno que yo puedo tener, porque todo lo de Jesucristo me llega por la Iglesia. Así se entiende entonces que si bien nadie tiene asegurada la perseverancia final, sí se puede tener una esperanza segura, absoluta, por todos estos signos y señales. Bueno, estamos justo en hora y media, como hacemos habitualmente media hora. Si hay alguna pregunta, espero igual un par de minutos o menos, pero por si alguien quiere consultar algo. Y bueno.
Si alguien, como pasó alguna otra vez, por ahí si alguien hace alguna pregunta que por ahí llega unos segundos más tarde, igual la podemos responder en la próxima charla, Dios mediante, ¿no? Bueno, rezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por los beneficios recibidos de tus manos generosas y providentes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.